te decimos amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, amigos, familia, todos los que se dieron cita en esta hermosa mañana, en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, del versículo 16 hasta el 34, ahí vamos a estar meditando en la palabra de nuestro Dios. Vuelvo a repetir, libro de los Hechos, capítulo 17, versículo del 16 al 34. Ahí vamos a estar meditando en la palabra de nuestro Dios. O sea, muchos que están aquí entre nosotros probablemente ya sepan que este es el segundo viaje que el apóstol Pablo inició. Ya había terminado el primer viaje misionero que inicia ya en el capítulo 13 hasta el capítulo 15. Ahí está el Sanedrín, ahí se habían juntado por algunas situaciones. Pero en el capítulo 15, al terminar, en los últimos versículos, empieza el segundo viaje misionero. Bernabé se va con Juan Marcos, pero el apóstol Pablo continúa con Silas, el segundo viaje misionero. Y en este segundo viaje misionero había pasado, claro que después en el capítulo 16 entra Timoteo al grupo, pero en estos lugares el apóstol Pablo pasa por Filipos, pasa también por Tesalónica y pasa por Berea y llega a la ciudad de Atenas, algunas ciudades intermedias que probablemente se me escapan de la mente. Llega en esa, dice, los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, porque los de Berea iban a los escritos para ver lo que el apóstol Pablo decía era verdad. Pero cuando llega el apóstol Pablo a la ciudad de Atenas, ahí llega y encuentra algunas situaciones, como a veces nosotros que andamos predicando la palabra de nuestro Dios. A mí me queda muy grande el nombre, pero donde llevamos a invitar a las personas a que vengan a escuchar la palabra de nuestro Dios. Me dice mi esposa, ¿vas a ir a predicar? No, voy a ir a hacer unas invitaciones. Porque a veces nos sentimos, a veces me siento como que los zapatos me quedan grandes, pero estamos tratando de hacer lo que nos corresponde, lo que está a nuestro alcance. Bueno, el apóstol Pablo cuando llega a la ciudad de Atenas, su corazón se enardecía, su corazón se sentía mal y a veces nos sentimos mal cuando vemos algunas situaciones, pero el apóstol Pablo en ese lugar, fíjense cómo dice la palabra de nuestro Dios, tenían todo tipo de altares en ese lugar. Todos los altares eran los epicúreos y los estoicos, personas filósofas, personas estudiosas, sabias, y ellos que no querían dejar fuera ninguna de los dioses. En esa ciudad de Atenas llega el apóstol Pablo y encuentra en las calles todo tipo de altares. Y se encuentra una inscripción que dice, aquí adoramos al Dios no conocido. Y el apóstol Pablo, bueno, a ese Dios no conocido es el que yo les vengo a hablar. Fíjense, vamos a ir a la palabra de nuestro Dios, nomás quise dar una forma de introducción. Dice la palabra de nuestro Dios en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, en el versículo 16 en adelante, cuando el apóstol Pablo llega a la ciudad de Atenas. Fíjense cómo dice la palabra. Mientras Pablo les esperaba, ¿a quién? A Silas y a Timoteo, fíjense ahí dice el 16. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía entre las sinagogas con los judíos y piadosos y en las plazas cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos epicúreos de los estoicos disputaban con él. Unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de la que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros
residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Ellos estaban atentos, esperando cosas nuevas en cuanto a la religión, en cuanto a la enseñanza. 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en ella hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues en Él es en quien da todo vida y aliento y todas las cosas. 26. Y de una sangre ha hecho todos los linajes de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante al oro o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Así Pablo salió en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita con ellos. Vamos a orar nuevamente. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos, te damos las gracias, te decimos amén. Fíjense, el apóstol Pablo se enardecía su corazón haber llegado a la ciudad de Atenas, pero lo más bonito, lo más hermoso, que algunos pusieron atención, otros le dieron largas al asunto. Pero él no quita el dedo del renglón, sino que él les dice: el Dios que hizo el mundo y la tierra. Ese, ya les había dicho, bueno, este Dios al que tienen ahí es el que yo les vengo a hablar. Ese mismo Dios hizo la tierra, los cielos, lo que nosotros vemos. Ese Dios es al que les vengo a decir. Y luego también dice ahí en el versículo 25... el Dios que da vida y aliento es el que yo les vengo a hablar. En el Dios en el que en Él vivimos y nos movemos, porque Dios tiene todo poder. Gracias a Él en que nos movemos, gracias a Él en Él vivimos, porque Él es el que da vida y Él también la quita. Pero también dice la palabra de nuestro Dios que Dios tiene tiene límites. Porque dice que Dios, habiendo pasado los tiempos de esta ignorancia, ahora manda en todo lugar porque Dios dice, Dios, habiendo pasado los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Por eso en esta mañana acabo de pronunciar los asuntos. Son 4 asuntos que vamos a estar viendo en esta mañana. Aunque hay muchos asuntos en estos versículos, vamos a escoger nada más 4 asuntos. Y ya los mencioné, pero el tema en esta mañana se titula: al Dios no
conocido. Porque podemos estar aquí, podemos decir nosotros es Dios y Dios tiene misericordia. Sí, sí tiene misericordia. Pero es bien importante que nosotros, basado a los asuntos, vamos a ir descifrando cuál es lo que hizo Dios, cuál es lo que Dios ha hecho, Dios es lo que está haciendo, pero también Dios lo que va a hacer. Por eso en esta mañana, el Dios no conocido. Porque a veces podemos estar aquí en este lugar, pero no podemos estar conociendo. Por eso dice la palabra de nuestro Dios que Él hizo los cielos y la tierra. Por eso dice el Evangelio de Juan 1:1, en el principio creó Dios, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Era en el principio con Dios. Dice el versículo 3 en el Evangelio de Juan 1:3. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Fíjense la palabra de nuestro Dios desde el principio. Él hizo la tierra. El apóstol Pablo, cuando llega a ese lugar y dice, aquí adoramos al Dios no conocido. Bueno, a ese mismo Dios es al que yo les vengo a hablar. Porque muchas veces nosotros pensamos que Dios se encuentra atrás de esa imagen. Voy a ser directo, a veces nos cuesta mucho trabajo ser tan directos, pero voy a tratar de hacerlo lo menos que se pueda, de menos de herir a las personas. Pero Dios, el que nosotros anunciamos, el mismo que anunció el apóstol Pablo, les decía, Él hizo la tierra. Las cosas visibles y invisibles, dice Colosenses capítulo 1, versículo del 15, 16, 17 y 18. Él es Dios. Fíjense, vamos a ir a la palabra de nuestro Dios. Por ejemplo, ahí cuando inicia la palabra de nuestro Dios, en el primer día creó Dios los cielos. Fíjense, Génesis capítulo 1, versículo del 1 al 4, dice, del 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noches, y fue la tarde y la mañana un día. Cuando vino nuestro Dios, ¿por qué? Porque Él es Dios, Él es el creador, Él es el que hizo todas las cosas. Porque Dios es Dios, pero es el apóstol Pablo, no perdió momentos y decir, Él es el que hizo el cielo, el que hizo los cielos y la tierra. Ese fue en el primer día. Y luego dice en el versículo 2, estamos en Génesis capítulo 1, versículo 7. Él hizo Dios expansión, separó las aguas que estaban bajo la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así, llamó Dios la expansión cielos, y fue la tarde y mañana. Cuando separó los mares de la tierra, porque eran tinieblas. Cuando nuestro Dios estaba ahí, la divinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Fíjense cómo dice en el versículo 9, dijo también Dios, júntense las aguas que están bajo de los cielos en un lugar, descúbrense lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y la reunió de las aguas, y llamó a los mares, y vio Dios que era bueno. En el segundo, el tercer día, en el sexto día, cada una de las cosas Dios las hizo, los árboles, los que dan frutos, los árboles que dan sombra, los árboles, y nosotros sin los árboles no podemos existir. ¿Por qué? Porque Él lo hizo. Si nosotros dábamos un vistazo, ¿quién es Dios? El apóstol Pablo viene y les enseña quién es Dios. ¿Quién hizo? Si estamos en la tierra es porque Dios tiene control de todo. Había un hombre que se llamaba Job, había un hombre que era un hombre rico en gran manera, era un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Este Job cuestiona a Dios y le hace, ¿quién eres Dios? ¿Quién hizo estas cosas? Él se preguntaba. Y nosotros también a veces preguntamos, bueno, ¿quién tiene control de todo ello?
Nada más con que nosotros podamos salir afuera de nuestras puertas, podemos contemplar la grandeza de nuestro Dios. Y decía un maestro que estábamos allí, estamos tratando de enseñarnos lo que es la ciencia, lo que es la computadora, porque pues nosotros a veces no sabemos nada. ¿Quién hizo la computadora? La persona que hizo una computadora, él tiene que ser muy inteligente para hacer esas grandes computadoras. Bueno, ya decimos grandes porque por el conocimiento del ser humano. Pero Dios es el que hizo al hombre y el hombre hizo esta grande ciencia. Ahora podemos poner el celular y nos puede llevar exactamente, si yo pongo el celular, calle Galeana número 16, Villa de Álvarez, Colima, puedo llegar hasta la puerta de ese hogar si no supiera. O si quisiera ir con alguna otra persona, yo puedo llegar porque Dios permite que tengamos estas cosas tan hermosas, porque Él hizo los cielos, porque Él hizo la tierra, porque Él hace todo lo que hay en ella y Él tiene control de nosotros. Bueno, ese mismo Dios es al que yo les vengo a hablar. Fíjense que ahí este Job cuestiona a Dios ahí en Job en el capítulo 38, cerca de los Salmos. Ahí cerca del libro de los Salmos, a la mitad de la escritura, encontramos a Job. Y cuestiona a Dios, porque todos podemos cuestionarlo, podemos preguntarle a nuestro Dios. Y Él nos enseña nada más con que nosotros veamos las estrellas. Dice la palabra que Él conoce las estrellas y las llama por su nombre. Los cielos, el sol, la luna, todo Él lo permitió. Bueno, ese mismo Dios al que el apóstol Pablo les enseñaba es para que nosotros también nos enseñemos. Pero a veces no queremos aceptar. Y bueno, dice la palabra, pero dicen los científicos que la Tierra tiene millones y millones de años. Bueno, pues ¿cómo estaba la Tierra? ¿Qué acabamos de leer? Estaba vacía. Estaban los mares. Él la ordenó. ¿Para qué? Para poner al hombre, porque ahí hasta el versículo 6, ahí encontramos hasta cuando hace la creación, pero no me quiero adelantar porque eso lo vamos a ir viendo más adelante. Fíjense cómo dice en Job capítulo 38, ahí pónganle también a su celular la ciencia, lo que Dios permite. Dice en el versículo Job 38:1, entonces respondió, porque pregunta Jehová a Job desde un torbellino dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora cíñete, ponte bien, Job, como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me vas a contestar, Job. Dice el versículo 4, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué está fundada sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestiduras suyas y por sus fajas oscuridad. Establecí sobre él mi decreto, les puse puertas y cerrojos, el 11, y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás delante, pasará el orgullo de tus olas. ¿Cómo nosotros podemos ir y disfrutar de cuando estamos en la playa, que llegan las olas y le hacemos un pozo, escarbamos la arena y dejamos al pequeñito ahí porque sabemos que tiene sus límites el mar? ¿Por qué? Porque Él hizo los cielos y la tierra. Es el Dios al Dios no conocido. Y por algunos de nosotros tal vez no conocemos a Dios. Y Él nos dice, el Dios no conocido. Bueno, ese es al que yo les vengo a anunciar, atenienses, filósofos, epicúreos, para que entiendan que el Dios no habita
en el templo hecho de mano de hombres. Porque la tierra es estrado de tus pies. Así decía el profeta Isaías, ahí en el capítulo 66 de Isaías, en el capítulo 1 y 2, Jehová dijo así: el cielo es mi trono, el cielo es mi trono y la tierra es estrado de mis pies. Fíjense, ¿dónde está la casa que me habré de edificar? ¿Dónde el lugar de mi reposo? Y me gusta mucho porque una de las personas, uno de los reyes decía, esta persona que se llamaba David, dice: no es justo que yo esté habitando en casa de cedro y el tabernáculo de Jehová esté morando en tiendas. No es justo. Yo pues voy a hacer un templo, yo también voy a hacer un edificio donde more Dios. ¿Dónde tú, David, me vas a hacer eso? Si la tierra es estrado de mis pies. Yo lo hice todo. Él es el que hizo la tierra. Él es el que hizo los cielos. Es el que hizo todo. Y gracias a Él tiene misericordia de cada uno de nosotros. No quiere que nosotros perezcamos. Dice el Dios que aquí dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de Dios. Que nosotros lleguemos a conocerle. Y esta, dice, ya lo sabemos de memoria, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Para que nosotros nos acerquemos, para que nosotros le busquemos, y que nosotros nos acerquemos a Él. Pero a veces nosotros no queremos entender. Nos rehusamos a creer que Dios es el que hizo la tierra. Nos rehusamos a creer que Él tiene misericordia de nosotros, que el mundo va a pasar, va a estar para siempre. Y no es así. No lo enseña así la palabra de nuestro Dios. No lo dice así la Escritura. Personas que se han dedicado a buscar, arqueólogos es la palabra, arqueólogos han ido hasta los lugares de los hechos y han encontrado bastante evidencia que si no fuera así, lo que se encuentran es que Dios no existe, pero Dios existe. Dios no está en una escultura. Dios no está en una piedra. Porque a veces nosotros nos rehusamos, decía el apóstol Pablo a la ciudad en Roma, ¿cómo nosotros podemos pensar de esta manera? Fíjense ahí en el libro de los Romanos, en la carta del apóstol Pablo a los romanos, cuando no le daban la honra y la gloria a Dios, nos rehusamos a conocer la verdad de nuestro Dios. Dice el 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen que detienen con justicia la verdad. Es lo que encontramos, que muchas personas hacen diferentes cosas. ¿Para qué? Para que crean que todas las cosas que provienen es del ser humano, y no es así. Es Dios el que hace todas las cosas. Es Dios el que permite todas las cosas. Sin Dios nosotros no podemos hacer nada. Porque Él hizo los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellas. Todo lo que hay en ellas. Fíjense cómo dice la palabra de nuestro Dios en Romanos capítulo 19. Capítulo 1, versículo 19. Romanos capítulo 1, versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dice el 21, Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios,
ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido, fue confundido porque no quieren reconocer a Dios, porque no queremos el viento, el aire, las olas, todo. ¿Se acuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo, allá en el capítulo 8 de Mateo, en aquella grande tempestad, en aquella barca, en aquella lancha, porque pasaron de un extremo en el mar de Tiberia, en el mar de Galilea, venía y decía, Señor, y nuestro Señor Jesucristo durmiendo en esa barca. Señor, levántate que perecemos, porque se levantó una grande tempestad en el mar. Y los discípulos estaban angustiados, estaban confundidos. Señor, despierta que perecemos. Se levanta, se despierta nuestro Señor Jesucristo y le dice, y levanta la mano y dice, enmudece mares. Enmudece mares. Y se hizo grande bonanza. Y le dijeron, y decían los discípulos, decían los que estaban con él, ¿quién es este hombre que los vientos y el mar obedecen? ¿Por qué? Porque Él tiene control de todo. Y el apóstol Pablo les decía y les enseñaba, bueno, a ese es al que yo les vengo a hablar. Dice el versículo 23, Romanos 1:23, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres incorruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cambiaron la imagen de Dios. El ser humano siempre tiene ese decline a andar honrando cosas que las que no es Dios. Y la ciudad de Atenas era una de ellas. Como a veces puede estar pasando en algunos de nosotros, dándole la gloria a otras cosas. Cuando nosotros llegamos a un hospital, cuando nosotros llegamos y estamos en un problema judicial y se dan las cosas y decimos, es que era el amigo de mi compadre y él nos ayudó en esta situación jurídica. O también cuando estamos en un hospital, es que el doctor que se presentó, gracias a Dios de que él, y bueno, no decimos la gracia, él era un doctor maravillosamente estudiado, maravillosamente es perfecto en la condición del corazón o la condición del pulmón o la condición de lo que sea. Pero no le damos. ¿Se acuerdan de aquello cuando salieron de Egipto? Cuando Moisés subió al monte Sinaí, ¿qué hicieron? Haznos un becerro de oro. Y luego decían, este es el Dios que nos sacó de la tierra de Egipto. Y decía nuestro Dios a Moisés, mira, baja, mientras que tú vienes a agarrar por los mandamientos, allá está el pueblo, dando la honra y la gloria a cosa que no es Dios. ¿No se hicieron un becerro de oro? ¿O se hicieron la serpiente de oro en el desierto cuando por su rebeldía Dios les dio esa serpiente de oro para que todo aquel que mirara a esa serpiente fueran sanados y cuando eran mordidos por las serpientes? ¿Por qué a veces no le damos la honra y la gloria a nuestro Dios? Punto número 2, porque el tiempo apremia. Punto número 2, el Dios no conocido, ese es el tema. El Dios no conocido, dice el versículo 25, Él es en quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él nos da aliento de vida. Todos y cada uno de nosotros, Dios tiene control de nosotros. Él sabe que nosotros, las necesidades que tenemos, pero Él tiene control, el que da aliento de vida, sea en el país que tú vivas, sea en Japón, sea en China, sea en Guatemala, sea El Salvador, sea lo que tú, Él nos da aliento de vida. Él sabe, por Él nos movemos, porque Él tiene misericordia de nosotros. Vamos cerca de 2000
años y todavía no ha destruido la tierra y no ha dejado que el mar salga de contorno. A veces hemos sabido de algunos tsunamis que hay y el pueblo, la ciudad o los países decimos, bueno, ahora sí viene el fin, o vemos un terremoto de magnitud 7, 8 o 9 que hemos visto, hace un desastre. Pero Dios tiene control de todo porque Él nos da aliento de vida. Bueno, hermano Rogelio, pues vamos a la palabra de nuestro Dios. ¿Se acuerdan de aquella mujer llamada la viuda de Sarepta? La viuda de Sarepta viene en los tiempos de Elías, en el tiempo de Acab, en el tiempo de Jezabel. En ese tiempo estaba esta mujer de Sarepta. Pero Dios tiene aliento de vida. Y le dice, ¿sabes qué? Hazme una torta, le dice Elías en el capítulo 17 del segundo libro vamos a ir a la palabra de nuestro Dios, en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 17. Es el primer libro de Reyes, en el capítulo 17, si no me equivoco. Ahí encontramos una persona que era la viuda de Sarepta. Esta viuda te dice, no, yo no tengo ni para qué comer. Bueno, hazme una torta para mí, le decía el profeta Elías. Y tenía un pequeñito que enfermó. Pero ahí encontramos que Dios tiene todo el poder para darnos vida, darnos aliento de vida. Porque en Él nos movemos, en Él vivimos. Fíjense ahí en el capítulo 17, un niño perece, un niño, vamos a ser directos, muere, se enfermó, pero ya Elías estaba hospedado con la viuda de Sarepta. Fíjense ahí, dice en el 17. Dice el 17 de Primera de Reyes, después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de la casa y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Él nos da el aliento de vida. Él sopló aliento de vida al ser humano. Allá en Génesis, en el capítulo 2, en el versículo 2, Él nos sopló aliento de vida. Y fíjense lo que dice en el 18. Ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él tomó de su regazo, lo llevó al aposento donde estaba y lo puso sobre su cama. El niño muerto. Y clamando a Jehová, dijo Jehová, Dios mío, aún a la viuda cuya casa estoy hospedado, has afligido haciendo morir su hijo. Dice el versículo 21, y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que me hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. ¿Por qué? Porque Dios tiene misericordia de todos y cada uno de nosotros. ¿Se acuerdan de aquel principal cuando nuestro Señor Jesucristo predicaba el plan de salvación, el reino, el evangelio del plan de salvación, de la resurrección de los muertos? Vino este principal de la sinagoga, Jairo, y le dice, Señor, ten misericordia porque mi hija de 12 años ha muerto. Vamos, para que lo revivas. Telita Kumi, levántate. Jairo, no llores. Y muchos se burlaban y decían, porque la niña no está muerta, sino que duerme. Y le dice, Talita Kumi, levántate. Y la niña se levantan y le dice, denle de comer. Ese es el Dios que el apóstol Pablo anunciaba.
Es lo que el apóstol Pablo les quería hacer entender a la ciudad de Atenas, como también él nos está tratando de decir en esta mañana, que nosotros no tenemos ningún control en nuestras vidas, para que nosotros demos la espalda a Dios, para que nosotros no podamos conocerle. ¿Qué queremos? ¿Qué nos hace falta? También nos recuerda ya Ezequías. Ezequías se enfermó de muerte allá en Isaías capítulo 38. Dice que Ezequías se enfermó de muerte y le dijo el profeta Isaías, hijo de Amós, le dice, Ezequías, Jehová dice así, ordena tu casa porque de cierto vas a morir. Vas a morir. ¿Por qué? Porque Él es el que nos da el aliento de vida, porque en Él nos movemos. Él tiene el control de todos y cada uno de nosotros. Y el apóstol Pablo quería dejarles bien en claro que nosotros, el Dios que nosotros debemos adorar, el Dios no conocido, el Dios que no conoce en Ciudad de Atenas, es Él el que está ahí arriba y Él tiene control de todos y cada uno de nosotros y tiene misericordia de nosotros. Aún como nosotros que hemos conocido a Dios, si andamos en iniquidad, Él sabe, Él quiere que nosotros vengamos a sus pies. Que nosotros entendamos lo que Él quiere de nosotros. Rogelio, déjate ya de estar con tus cosas, no crean. No hay ni siquiera uno bueno en la tierra. Pero Él quiere que todos y cada uno nos acerquemos, que lo conozcamos, que nos demos el tiempo, que es el Dios no conocido para ti, que es el Dios no conocido para mí, porque podemos estar en la iglesia y no podemos conocer a Dios. No podemos conocer a Dios, pero si andamos en luz como Él está en luz y tenemos comunión unos con otros, primera de Juan 1:7, por ahí lo encontramos. Pero si andamos en luz como Él está en luz y tenemos comunión unos con los otros, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Para que nosotros entendamos que en Él tenemos aliento de vida. Por eso Isaías le dice, Ezequías, ordena tu casa porque de cierto morirás. Y Ezequías vuelve a la pared y dice, acuérdate, Señor, que he andado en íntegro de corazón contigo. Isaías, vuelve atrás y di a Ezequías que yo le doy 15 años más de vida. Ahí lo encontramos en Isaías 38. Dile que yo le doy 15 años más de vida. Tú que acabas de salir del hospital, tú que ya estás, que estamos en pecado, vuelve a tu vida. Y tú que estás muerto, espiritualmente hablando, vuelve a Dios, regresa con Dios, porque un día estuviste con Dios. Porque el hombre es malo desde su juventud. Volvamos, decía el profeta Jeremías, volveos de vuestros males caminos. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Que entendamos que Dios es el que tiene el control de nosotros y que nosotros nos acerquemos a Él. Y que nosotros estemos firmes con Él. Él conoce nuestra debilidad. Él conoce nuestro sufrimiento. Él conoce nuestra felicidad. Él sabe lo que nosotros queremos de Él. Que sin Él no somos nada. Pero ese Dios no ocupa de nada, como de algo que palpar, porque Él está cerca de nosotros. Decía mi hija, papá, pero es que tú hablas muy fuerte. Pues es que la palabra de Dios es la que habla. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento y que estemos a cuentas con Él. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidas. Si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 1:18, Isaías 1:18. El buey conoce a su amo, el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Israel no tiene conocimiento. ¿Por qué querréis ser castigados aún? La ciudad de Atenas eran muy filósofos, eran epicúreos, eran estrictamente piquis, como se dicen aquí en Estados Unidos. ¿Para qué? Si lo más sencillo estaban fallando. Dice el punto número 3, el Dios que en Él vivimos y nos movemos.
Es el mismo Dios que en Él vivimos y nos movemos. Es la misma autoridad que ha dado al Hijo, porque toda la autoridad dio al Hijo. Dice, mis palabras que yo hablo, allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, en el versículo 46, 47, 48, hasta el 50, dele. Lo que yo hablo, yo no lo hablo por mi propia cuenta. Mi Padre que me mandó, me dio palabras para que yo lo que debo de hablar y lo que debo de decir. Fíjense cómo dice, estamos en el tercer asunto. En el tercer asunto, en Él nos vivimos y en Él nos movemos. Porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. ¿Cómo en Él podemos vivir? Dice el versículo 22, el Evangelio de Juan 5, 22, porque el Padre nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y luego dice el 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en mí, el que cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Pero Él tiene control de nosotros. Él quiere que nosotros estemos con Él. Él sabe, en Él vivimos y en Él nos movemos. Si nosotros estamos aquí en este lugar y estamos predicando su palabra, estamos queriendo que todos los que estamos lejos nos hagamos cercanos a Él. Que tienes una vida desordenada, la mayoría de nosotros tuvimos una vida desordenada y todavía a algunos nos hace falta. Nos hace falta que nosotros nos limpiemos, nos lavemos para que cuando nuestro Señor Jesucristo venga, vayamos a vivir con Él. Pero Él conoce, Él nos da vida y en Él nos movemos. Como el apóstol Pablo hablaba de estas palabras. El apóstol Pablo en la ciudad de Atenas les decía, en Él vivimos y en Él nos movemos. Ciertamente no está lejos de nosotros. El apóstol Pablo, cuando él inicia, el cual yo no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguía a la iglesia, pero Él me separó desde el vientre de mi madre. Él conoce desde que estabas en el vientre de tu madre. Él conoce tu vida. Él conoce lo que tú estás haciendo. Él conoce lo que tú vas a hacer, porque Él es Dios. Él es Dios. Pero nos da libre albedrío para que nosotros escojamos. Que nosotros podamos hacer instrumento de Dios. Fíjense cómo dice Gálatas, cómo el apóstol Pablo, él mismo cuenta y él mismo lo dice en el capítulo, Gálatas capítulo 1, en el versículo del 11 lo vamos a leer, cómo el apóstol Pablo, ¿quién era el apóstol Pablo? Era uno entregado a la ley de Moisés y él de ninguna manera podía reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Él no creía, es más, es el último de los apóstoles. Y como un abortivo me escogió a mí. Pero también tuvo sus errores, pero también cuando vino a los pies de nuestro Señor Jesucristo, que Él escogió desde el vientre de tu madre. Pero Él le da libre albedrío. Él reconoció, como también nos da la oportunidad de que nosotros reconozcamos que hay un Dios que hizo los cielos, que hay un Dios que nos dio aliento de vida y que hay un Dios que por Él vivimos y en Él nos movemos. Fíjense cómo dice ahí en el capítulo 11, Gálatas capítulo 1, versículo 11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo prendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído cerca de mí, de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguí sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y ni en el judaísmo avanzaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de los padres. El apóstol Pablo estaba en la ley y eran tradiciones. Y ahora, ¿cuál era tu tradición? ¿Cuál era la tradición de la ciudad de Atenas? ¿Qué error había cometido el apóstol Pablo? ¿Qué error tenía la ciudad de Atenas en ese lugar que no querían reconocer? Que había un Dios sobre todos. Si es que dioses se les puede llamar. Fíjense el versículo 15.
Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó a su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. No consultó. Que nosotros nos demos a la tarea de saber quién es Dios. Él conoce tu vida. ¿Se acuerdan de Jonás? ¿Se acuerdan de Jonás? Jonás, levántate y ve a la ciudad de Nínive y predica, porque de aquí a 40 días Nínive va a ser destruido. ¿Y qué hizo Jonás? Ese lo encontramos en el libro de Jonás. Tiene 4 capítulos. Agarró una embarcación y se fue a la ciudad de Tarsis y ahí se escondió. Y vino un gran embravecimiento del mar. Tanto así que lo aventaron. Aviéntenme al mar. ¿Por qué? Porque no quería hacer la voluntad de Dios. Así que todos y cada uno de nosotros, Él nos da libre albedrío, porque en Él nos movemos, en Él vivimos. ¿Y qué hizo Jonás? Se lo tragó un pez. Dios mandó un pez y que se lo tragase, y después le dijo, ve, entra a la ciudad de Nínive y vas a hacer lo que yo te digo. Y entró, lo aventó a la orilla de la playa y fue y entró a Nínive e hizo la voluntad. Así a todos y en Él vivimos. Él tiene control de todos y cada uno de nosotros para que vayamos y estemos. También a Jeremías también desde que estaba desde el vientre de su madre, Jeremías también entendió que había un solo. Vamos a ir a Jeremías, ya casi andamos terminando. Sé que el tiempo apremia, sé que no hay mucho tiempo y sabemos que tenemos que tener un orden para que todos y cada, los pequeños o los que están atentos a la palabra de nuestro Dios, también tenemos que tener un orden, que todo lo que empieza también tiene que terminar en orden. Fíjense cómo dice en Jeremías capítulo 1, en el versículo 4, Jeremías capítulo 1 desde el 5. Del 5 es donde está el mensaje que nosotros queremos entender. Dice Jeremías 1:5, píquenle ahí el celular. Antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy niño, porque todo lo que te enviare, irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. En Él vivimos y en Él nos movemos. Decía Pilato, le decía, ¿tú no me contestas? Decía Pilato ahí en el capítulo 19, del Evangelio de Juan, ¿tú no me contestas? ¿Sabes que yo tengo autoridad para soltarte y tengo la autoridad para crucificarte? Y le dice nuestro Señor Jesucristo, ninguna autoridad tienes tú si no fuese enviada de mi Padre que está en los cielos. Fíjense, qué bonito, como ninguna autoridad tú tienes. Por eso las cosas que nos suceden, las cosas que estamos pasando, es porque Dios las permite. Pero Dios es grande, que Él no va a dejar de probarnos más de lo que vosotros resistís. Tengamos fe, tengamos confianza. Y tú que estamos anunciando al Dios no conocido. Fíjense cómo dice ahí, pero Dios, ya estamos en el cuarto asunto, pero Dios, habiendo pasado los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Dios pasa, Dios te da tiempo para que reconozcas. El apóstol Pablo estaba ante Festo y ante el rey Agripa y le decía, ¿crees esto, oh rey Agripa? Yo sé que crees, porque en ninguna parte ni en ningún rincón de la tierra ha sucedido esto. Yo sé que crees. ¿Y saben lo que dijo este hombre, Agripa? Allá lo encontramos en el libro de los Hechos capítulo 26, versículo 26, por ahí lo encontramos y ya se nos fue el tiempo.
dice de esta manera. Y contesta de esta manera. Festo le dice, por las muchas letras te ha vuelto loco, Pablo. Y otro le dice, por un poco me persuades para ser cristiano. ¿Por qué no nos damos el tiempo de venir a conocer? Dios, habiendo pasado los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Dice en el libro de los Hechos, en la base, en el 17:27 del libro de los Hechos, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Versículo 28, porque en Él vivimos y en Él nos movemos y somos como algunos de vuestros poetas. Como nosotros, Dios tiene misericordia de nosotros. Ven a Cristo y ven sin tardar, porque para ayudarnos está. Hemos hablado de 4, porque en Dios que nosotros predicamos o que le está predicando el apóstol Pablo es el que hizo los cielos y la tierra, el que da aliento de vida, en el que en Él nos vivimos y en Él nos movemos. Pero también Dios habiendo pasado los tiempos de este. Vamos a cantar.